En la astrología existen determinados puntos de la carta natal que, aunque no sean planetas, pueden aportar una información muy precisa sobre determinados temas de nuestra vida, determinadas experiencias. En este video vamos a conocer uno de ellos, que es el parte infortunio, parte enfermedad o parte menores posibilidades, que es un indicador tradicional de la astrología que se lo relaciona con obstáculos, limitaciones y desafíos que pueden aparecer de forma recurrente en nuestra vida. Pero es importante aclarar que no vamos a estar hablando de un destino inevitable ni de un indicador que debe tomárselo de una forma fatalista o de forma literal, sino que conocer cómo funciona en nuestra carta natal, cómo está configurado, viéndolo con el resto de la carta y en qué signo y en qué casa está, nos muestra ciertas dificultades, pero que también pueden convertirse en aprendizajes para nosotros. Así que por eso hoy les quería mostrar este tema tan interesante, también darles a conocer cómo se hace este cálculo, un ejemplo de cómo funcionó en una persona, y también vamos a estar viendo en la segunda parte del video cuáles son las energías actuales para el día de mañana. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bienvenidos. Yes. Bueno, como recién dijo Yara, vamos a estar hablando del parte infortunio, también conocido como el parte menores posibilidades. Y todo este conocimiento de los partes árabes, como dice la palabra, viene del mundo árabe, que hicieron importantes aportes a la astrología, justamente gracias a los astrólogos árabes y a las traducciones que hicieron ellos de toda la astrología griega, que ésta llegó finalmente a Occidente y podemos acceder a este conocimiento hoy en día, ya que si no muchas de estas obras se hubiesen perdido, ya que fueron destruidos los textos originales griegos. ¿Sí? También la astrología árabe es muy importante porque no solamente hizo estas traducciones importantes de la astrología griega, sino que además introdujo nuevas ideas y nuevos conocimientos en la astrología, que en este caso es justamente la idea o lo que son los partes árabes. Además fue una especie de sincretismo, podríamos decir, entre Oriente y Occidente, los aportes que ellos hicieron. ¿Sí? Claro, porque guardaron muchos conocimientos que en Occidente se perdieron, así como se quemó la Biblioteca de Alejandría, los Exacto. árabes muchos de estos conocimientos los guardaron y gracias a ellos pudo volver después de nuevo a formar parte de Occidente. Claro, con el Renacimiento vuelven, digamos, a entrar todos estos Exactamente. conocimientos en Occidente. Una de estas obras, quizás una de las más célebres, es el Tetrabiblos de Ptolomeo, el gran Sí, célebre astrólogo griego. eso, muy importante. Y sí, la astrología árabe en sí abarca numerosos temas, entre ellos está la astrología horaria, la gemoastrología y los partes arábigos, que cuando hablamos de los partes árabes o partes arábigos, estamos hablando de 72 partes. Nosotros, en el dibujo que siempre hacemos en nuestro centro astrológico, el que le damos a nuestros alumnos o a los que se hacen las consultorías, ponemos 3 de estos 72 partes, que son uno de los que tienen gran influencia. Los que nosotros ponemos son el parte fortuna, que es de los más conocidos. Claro, ahí lo pueden ver en pantalla. Aquí lo estamos marcando, que en general es el que más nos interesa, el parte fortuna. También el que estamos diciendo, el parte enfermedad, infortunio, o sea, es lo contrario del parte fortuna, el que estamos marcando aquí en azul. Y también ponemos en nuestro gráfico el parte afectivo, marcado como PA. Usamos 3 de estos 72, aunque también, para aquellos que nos consultan, hacemos la carta de los 72 partes árabes, que también es importante y sirve como complemento del resto de la carta natal. Y de hecho también tenemos un taller, que les vamos a dejar la invitación, donde profundizamos en estos 72 partes. Pero, ¿qué es importante y qué entender como clave de los partes? Es que, como decíamos, no son planetas, son como puntos de energía de nuestra Exacto. carta. Es como, podríamos hacer como una analogía y siempre los partes van a estar conectados con el ascendente y los planetas. Tienen que ver con un cálculo de ascendente y ciertos planetas, según el parte que estemos calculando. Y es como la acupuntura del cuerpo. Vieron que en la acupuntura hay distintos puntos de nuestro cuerpo que son sensibles, que hay que saber dónde poner la aguja, ¿no? Una Ujú. imagen, para que sea una imagen gráfica. Entonces, podemos decir que los partes árabes son ciertos puntos también sensibles. En el caso de cuando vemos una carta natal, estamos viendo nuestra mente, nuestra psique. Y sí que el parte infortunio también, junto al parte de fortuna, son los que
más llaman la atención, primero por los nombres, porque también se les asocia voy a tener fortuna o no voy a tener fortuna, pero no se trata de eso nada más. Vamos a estar explicando ahora un poco más qué implica a nivel psicológico el partinfortunio. Y lo fundamental es saber cómo se calcula. Claro. ¿Por qué? Exacto. Porque así entendemos por qué planeta se está conformado. Como decimos, es un punto energético, parte de un cálculo, y los planetas que conforman a un parte nos ayudan a entender qué es lo que representa este parte a nivel psicológico, sí. ¿No? ¿Cómo se calcula y qué elementos combina este parte? Bueno, en este caso, para el parte de infortunio, se calcula combinando el signo ascendente, el ascendente de la carta, Marte y también Saturno. ¿Sí? ¿Cómo se van a combinar? Bueno, vamos a ver ahí, tenemos el ascendente, tenemos a Marte y también a Saturno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a sumar la posición del ascendente a la posición de Marte y le vamos a restar la posición de Saturno. ¿Sí? Combinando entonces estos tres elementos vamos a poder calcular el parte infortunio. Eso. Ahora no vamos a hacer todo el cálculo, de hecho, como decimos, esto lo enseñamos más aparte. Pero el resultado, si sumamos el ascendente Libra, o sea, hay toda una técnica de cómo se suma, porque no es nada más sumar 9, porque el ascendente está en 9 Libra, Saturno que está en 14. No se puede sumar así, porque hay que tener en cuenta el grado de zodiacal angular. Exacto, se suman grados zodiacales angulares para poder calcular este punto. No sirve nada más saber el grado del signo, ¿sí? Pero es un cálculo que enseñamos más en los cursos, es un poco más avanzado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué puede marcar? Y acá como resultado ya lo tenemos, esta es la carta una de las cartas del día de mañana, vemos que el resultado de este ascendente más Marte menos Saturno da este resultado del parte infortunio, como vemos aquí, en los primeros grados de Capricornio. Ahora, contemos un poco qué es lo que representa entonces a nivel psicológico. En sí la palabra infortunio quiere decir mala suerte. Mala suerte, sí. Entonces, como indicador, y vemos que está conformado por Marte y Saturno, que tradicionalmente, en la astrología tradicional, a Marte y a Saturno se los llamaban los maléficos. Exacto. ¿Pero maléfico mayor Saturno y maléfico menor Marte. Sí. ¿Y con qué nos encontramos? Sino que representan energías que pueden ser más tensas. Esto es distinto de la Luna y el Sol, por ejemplo. El parte fortuna es ascendente, Luna, Sol. Fíjense qué distinto, la Luna y el Sol de Marte y Saturno. Entonces vemos aquí esta relación que va a marcar el parte infortunio, entonces dificultades para las personas. Donde caiga va a marcar un sector de la vida, según la casa en la que esté, donde uno puede encontrar ciertas dificultades. Las dificultades no son malas, como decíamos al principio del video, son desafíos a superar. Y si tenemos nuestra carta natal, que es un mapa, que es una guía, que ya nos dice cuáles son los desafíos, cuáles son los obstáculos, entendemos mejor también cómo podemos sortearlos mejor, ¿no? Totalmente, ¿no? Es un área donde podemos sentirnos quizás un poco más limitados, sentirnos un poco más restringidos. Entonces es un área, digamos, donde una y otra vez las experiencias van a indicar que allí tenemos que hacer quizás un esfuerzo mayor, poner más voluntad, más perseverancia para poder superar ese ámbito, pero naturalmente después de poder superarlo salimos, digamos, fortalecidos y con un nuevo aprendizaje realizado, ¿no? Tal cual, es como cómo va a funcionar estas dificultades que si uno es mecánico lo sigue repitiendo, pero con la astrología hay un enfoque psicológico que podemos ir haciendo y resolviendo los conflictos. Por ejemplo, según la casa en la que caiga, que ahora vamos a poner aquí una carta que trajimos para mostrar, ¿no? De ejemplo. Un personaje histórico, una mujer conocida a nivel de la historia, que fue Jane Austen, una escritora que nació en 1775, falleció a los 41 años, en 1817, escritora inglesa, muy conocida también actualmente, no solo porque sus libros son clásicos, sino porque quedaron también las películas que fueron haciendo y de hecho van sacando nuevas películas. Claro, Orgullo y Prejuicio quizás es una de sus obras más conocidas. Sí, Sentido y Sensibilidad, Emma y bueno, varias más. Que bueno, cuando encontramos acá tendríamos que analizar toda la carta natal, pero imagínense que si vamos a analizar toda la carta natal sería un video muy largo y tal vez no a todos les interesa puntualmente esta carta, pero queríamos mostrar cómo ubicarlo. Aquí vemos el parte infortunio como resultado de este ascendente más Saturno menos Marte, ¿no? Más Marte menos Saturno. Exacto. Que Marte, como pueden ver, está en Capricornio y
Saturno está en Libra. También hay que evaluar cómo están posicionados tanto Saturno como Marte para obtener aún más información, ¿no? Exacto. Pero el parte menores está aquí. En la casa 4. Sí, vamos a correr el zócalo para que lo vean con mayor claridad. Fíjense que ella tiene en el signo de Sagitario Mercurio y además tiene el Sol, el parte menores y el fondo cielo. Entonces, este parte menores, siempre tenemos esto también en cuenta, no es lo mismo cuando un parte está solo que cuando está en conjunción con un planeta, que el Sol es un planeta muy importante de la carta natal. Entonces, esa energía, ella va a estar más influenciada por este parte. Completamente. Y como indicador, el parte menores posibilidades puede traer a veces demoras o, como decíamos, ciertos conflictos, ciertas tensiones en un área de la vida. En el caso de ella, en el hogar. En el hogar, en su propia familia. La casa cuarta tiene que ver con el hogar por un principio donde nacemos, nuestro hogar de origen, que son, bueno, los primeros años de vida, los padres, la familia. El padre particularmente también es la casa cuarta. Pero también tiene que ver después cuando uno va creciendo con la propia familia, con cómo uno también va haciendo un proceso de maduración, desligándose de eso. Y el querer conformar una familia propia también. Tal cual, como ya independizarse un poco de eso. Y el parte menor, es en cuarta, sí puede traer dificultades para conformar un hogar propio. Ella se quedó siempre en hogar con su familia, no pudo separarse de eso. Tendríamos que analizar igual toda su biografía, el contexto histórico, más complejo, pero sí que puede traer problemas con el hogar, obstáculos, con el origen. ¿no? Tuvo, se sabe por su biografía que tuvo dificultades, digamos, en su hogar de origen y también para conformar un hogar propio, ¿no? Exactamente. También mudanzas que tuvo que hacer, o sea, eso también, falleció sí a los 41 años, pero, y algo que se sabe es nunca pudo casarse, nunca pudo realizar eso que también pone como un ideal de resolver lo que tenía en sus novelas, que en parte lo hizo a través de esto de la escritura. Casa Cuarta tiene que ver con el mundo interior, entonces también tenía eso, ¿no? Más creativa también en su mundo interior, pero el fondo cielo también es un punto más inconsciente de la carta, ¿no? Hay mucho más para analizar, como decimos, además tiene bastantes aspectos. También se analizan los aspectos que tiene uno de los partes árabes, así que eso también para tenerlo en cuenta, ¿no? Tiene aspectos con el ascendente y demás, además de la conjunción con el sol. Pero en sí lo que pueden ver ustedes es combinar el significado de la casa y tomarlo como ciertas dificultades, ciertos temas a resolver que trae este parte. Claro. ¿No? Bueno, eso lo pueden hacer también con un ejercicio en su propia carta, ¿no? Buscar la posición y ver si encuentran allí esas dificultades, esos obstáculos, como para poder hacer también una comprobación astrológica, ¿no? Sí, que a veces igual tenemos que comprender toda la carta natal, ver todos los aspectos. A veces hay algunos aspectos que permiten resolverlo con mayor facilidad y otros que sí pueden indicar más trabas, más dificultades. Exacto. Pero bueno, queríamos traer este tema a modo de presentar esto del parte infortunio, que es algo muy interesante de la carta. El parte fortuna también, después vamos a estar trayendo un poco de información para entender, bueno, cómo funciona, ir conociendo más. Además, siempre lo ponemos en nuestros gráficos, tal vez algunos los han visto y les ha llamado la atención. Y como siempre, aquí les dejamos la invitación a que puedan estudiar con nosotros, empezar a conocer más de astrología, porque también es un camino de autoconocimiento. Y cuando volvamos les vamos a hablar sobre las energías actuales para el día de mañana. Así es. Ya regresamos. Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos. Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes, como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso.
Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años donde, además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía. Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del Cuarto Camino de Gurdjieff y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía. ¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia. A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro nuevo taller sobre los partes árabes en la carta natal. Este es un aspecto muy olvidado y descuidado a menudo en la astrología moderna. Sin embargo, conocer sobre los partes árabes en tu carta natal te va a brindar información de gran utilidad a la hora de identificar aspectos y también acontecimientos de tu vida que no encontramos en otros puntos de la carta natal, como es el estudio de los planetas, de las casas, los signos o la cruz astrológica, nuestro ascendente y medio cielo. Estos puntos sensibles de la carta natal nos dan información que a primera vista no encontramos y que solamente descubrimos teniéndolos en cuenta. Durante el taller vamos a hablar acerca de los partes árabes principales, como son el parte fortuna o parte felicidad, el parte menores posibilidades, el parte afectivo y también muchos otros, ya que para quienes participen del taller les vamos a regalar el dibujo de la carta de los partes árabes según su carta natal. También vamos a hablar acerca de la historia de estos partes árabes o arábigos, de dónde surgen en la tradición astrológica y también cómo se calculan, cuál es su base científica para fundamentar su uso en la interpretación de nuestra carta natal. Hablaremos de los 5 partes árabes principales y, como te decía, te vas a llevar de regalo el dibujo de tus partes árabes natales. Como siempre, te dejamos abajo la información para que puedas participar. Te esperamos. Chau. Bueno, estamos de vuelta y ahora vamos a ver las posiciones de la luna para el día de mañana. 3 posiciones como traemos siempre. En principio vamos a estar compartiéndoles los horarios para Greenwich, pero también agregamos la tabla en la parte superior izquierda donde van a encontrar también los horarios de estas mismas energías para América. Tengan en cuenta que lo ideal es buscar exactamente en qué horario sería en su país, ya que aquí damos un aproximado para todo el continente americano. ¿Sí? Bueno, en principio para las 9 de la mañana de Greenwich vamos a encontrarnos con la luna, ¿sí? En el signo de Sagitario, que va a estar haciendo un aspecto de cuadratura, de tensión con el Sol. Y aquí podemos encontrar quizás ciertas asperezas, ciertas tensiones en las relaciones familiares, en cuestiones domésticas, así que es importante no evitar, digamos, exabruptos emocionales y ser flexible a nivel del propio temperamento para poder sortear los obstáculos que se vayan presentando. También es importante que esta no es una energía ideal para hacer reuniones sociales, por ejemplo, también para tener encuentros con personas que estén en situaciones de autoridad respecto de usted, como jefes o superiores de algún tipo, porque pueden presentarse también ciertas tensiones, así que en caso de poder evitarlo, y en el caso de tener que hacerlo igualmente, entonces estar atento para evitar esto, ¿no? Claro, o sea que va a haber una tensión, como decimos, ¿no? Natural, Exacto. como algo a estar atentos. Después tenemos que, para las 3 de la tarde de Greenwich, entonces recuerden hacer el cambio horario según su país, la luna ya va a estar en 3 grados de Sagitario y empieza un aspecto de armonía con Neptuno. Desde la luna de Sagitario a Neptuno en Aries, 2 signos de fuego. Este es un aspecto que sí nos puede dar como más imaginación, aprovecharlo para mostrarlo en algo creativo, si es bueno para lo artístico, si hacen algo artístico, pero también nos predispone a estar un poco más sensibles. Esto puede ser bueno o no, depende cómo estemos funcionando. Neptuno tiene que ver con el mundo interior, la luna también, o sea, tienen que ver mucho con lo psicológico y sí con nuestro estado de ánimo.
ver que no sea demasiado pasional por esta energía de fuego. Hay mucho en Leo también. Así que, por un lado, más sensibilidad nos puede ayudar a estar más receptivos con los demás, ¿no? Ser un poco más considerados. Pero sí que también hay bastante energía de fuego este día, ¿no? Si analizamos como en general, tenemos al Sol, a Mercurio, a Júpiter en Leo, también está uno de los nodos, la Luna en Sagitario y Neptuno y Saturno en Aries. Tenemos 7 planetas, en realidad 6 más los nodos. Sí, mucho fuego. Mucho fuego. Recuerden que el Sol y la Luna se toman como planetas por su influencia. Y además hay un aspecto de tensión, ¿no? Con los nodos. Tensión con los nodos, sí, esto también, de nuevo, como justamente los nodos que estamos analizando aquí son los nodos de la Luna, como explicamos en videos anteriores, y esto va a ser importante porque también puede traer cierta tensión. De alguna forma reafirma lo que habíamos mencionado con esta tensión de la Luna con el Sol. ¿Sí? Cuando encontramos esa tensión con los nodos, bueno, también pueden ser un indicador de conflictos familiares, puede ser que estemos en un momento donde tengamos que ceder más que esperar recibir, y también temas con el público, ¿no? Entonces, si trabajamos con gente, si tenemos comercios, también estar atentos allí. Sí, eso es importante, que hicimos un video de el Sol donde hablamos de la conjunción con el nodo. Ayer también hicimos un video sobre los nodos, los va a ayudar a entender un poco más esta influencia, ¿no? De aquello que debemos dejar ir marcado por el Sol y el nodo sur. Y después tenemos que, vamos a poner aquí, empieza también con la Luna aquí desde Sagitario, ya más marcado para las 9 de la noche de Greenwich. Vamos a tener a la Luna en 6 grados de Sagitario y va a estar, que ya se empieza a dar desde antes, ¿no? Desde la tarde empieza, y esto va a seguir el resto del día, un aspecto de armonía con Plutón, que sí puede traer algo como más desde lo profundo, como Plutón son las profundidades, entonces emociones que vienen a la superficie. Puede ser positivo para tratar de transformarlo, pero como siempre, los planetas transpersonales, como lo dice la palabra, están más allá de lo personal. Entonces es una energía que en sí no es que podemos manejar, sino hacer un esfuerzo para tratar de expresarla de la mejor forma, ¿no? Claro. Pero sí que con tantos aspectos, porque cuando un planeta ingresa en un signo, como viene habiendo muchos planetas transpersonales que están en los primeros grados de los signos, es como que se activan aún más la energía de los transpersonales. La Luna es el activador del zodíaco. Entonces activa toda una configuración compleja de la cual venimos analizándolo, y reducirlo ahora en este video no estaría bien. Les recomendamos que vean los otros videos donde hemos hablado mucho de Plutón, Neptuno y Urano en este año, en esta configuración especial que tienen los 3 entre sí. Podemos, para simplificarlo, la Luna aquí viene a activar todo eso. De hecho, también va a estar la Luna en oposición a Urano, que es una tensión, un aspecto de oposición, de confrontación, donde trae intranquilidad emocional. Entonces, la segunda mitad del día, estar atentos a que vamos a estar más intranquilos emocionalmente, ¿no? Sí. Como para prestar atención a eso. Y ya para el final del día empieza a haber aún más aspectos todavía, pero sí, muchos aspectos con la Luna. Que vamos a analizar sobre todo el día siguiente, ¿no? Pero bueno, podemos decir cuáles son, que se empiezan a dar muy, muy al final del día, pero ya los vamos a analizar en el siguiente video. Tenemos a Saturno en trígono con la Luna. Sí. Y la Luna en trígono con Júpiter. Es decir, se va a formar un gran trígono. Ya el día siguiente un gran trígono de fuego. Así que en el video de mañana les vamos a estar contando cómo funciona esa energía y cómo aprovecharla de la mejor forma. Llegamos hasta aquí con el video de hoy. También los invitamos a que nos consulten por los servicios de consultoría astrológica, ¿no? Sí, exacto. Para aquellos que se quieran realizar su carta astral o carta natal con nosotros, nos pueden escribir. Tenemos un servicio que incluye una entrevista en vivo, también un informe escrito muy completo para que puedan conocer sobre su carta natal, conocer sobre todas las energías natales que van a indicar tanto lo conocido y sobre todo lo desconocido de ustedes mismos, para que puedan desarrollar cualidades positivas y también conocer aquellos aspectos a trabajar o a mejorar. Por otro lado, también tenemos el servicio de revolución solar, que nos permite conocer cuáles son las energías astrológicas para nuestro año, desde que cumplimos años hasta nuestro próximo cumpleaños. Es una guía muy importante sobre desafíos y oportunidades. Y por último tenemos también los servicios de astrología horaria, para poder saber cuál es el mejor momento para iniciar un proyecto, un viaje, una mudanza
O también nos pueden escribir y contarnos un poco más sobre lo que están necesitando para que les podamos brindar una atención más pormenorizada. Bien, llegamos hasta aquí con el video de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y también de dejarnos su comentario contándonos si saben en dónde tienen el parte fortuna en su carta natal, si les interesó el tema y sobre qué otros temas de astrología les gustaría conocer. También les dejamos la información sobre el servicio de eclipses que estamos ofreciendo en esta temporada especial de eclipses que estamos ahora. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Comienza la temporada de eclipses y desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a conocer qué transformaciones traerán en tu vida según tu carta natal. Ofrecemos desde el Centro Astrológico Aztlán una consultoría astrológica para poder comprender estas energías tan especiales que se dan entre 4 y 6 veces al año. Particularmente vamos a analizar los eclipses próximos y cómo eso nos afecta según nuestra carta natal y astral, viendo las posibilidades que ofrece esta extraordinaria energía que se da siempre con el fenómeno de eclipses. Muy potente, mucho más potente que una lunación habitual, una luna nueva, una luna llena, y es muy importante tenerlo en cuenta para poder programarse adecuadamente con las actividades de la vida de todos los días. En este servicio especial recibirás una entrevista en vivo con cualquiera de nosotros, los astrólogos del canal, además de material escrito complementario. Abajo en la descripción encuentras el link directo o en el teléfono que ves en pantalla para contactarte con nosotros y poder solicitarlo. Te esperamos. Chao.